Hola, vamos a continuar con los balances de materia, pero ahora vamos a pasar a las combustiones. Un balance de materia en el que vamos a tener una reacción química que es una combustión. En concreto, se trata de un incinerador catalítico en el que se va a quemar hidrógeno y carbono. Aquí nos cuenta las ventajas de la incineración catalítica, como la posibilidad de trabajar a temperaturas mucho más bajas que los incineradores térmicos, el ahorro de combustible, las ventajas en cuanto a la construcción del incinerador, que requiere menos costes, ya que no hace falta trabajar a tan altas temperaturas, y por tanto los materiales son más baratos. Y bueno, yendo a lo que nos interesa, se va a quemar un líquido con una composición de 88% en carbono y 12 de hidrógeno en peso. Y bueno, se va a vaporizar hasta que se quema y se obtiene un gas de combustión, un gas que nos lo da en base seca. No tiene agua, como podemos ver, aunque la combustión del hidrógeno va a generar agua. Por tanto, este análisis que tenemos aquí es análisis ORSAT, o base seca, y a esto lo llamamos el gas de combustión. Es el gas de combustión. Bien, y nos dice que para calcular el volumen del aparato de combustión, determínese la cantidad en libras-mol del gas de combustión seco que se produce por 100 kilos de líquido alimentado. Vamos a alimentar 100 kilos de carbono e hidrógeno, 88% de carbono, 12 de hidrógeno, a un incinerador catalítico, y vamos a obtener un gas de combustión, aparte de también agua. Y nos pregunta que obtengamos la cantidad de dióxido de carbono obtenida, el oxígeno que va a sobrar y por tanto va a salir en exceso, y el nitrógeno que saldrá también con el gas de combustión, así como el porcentaje de aire en exceso. Aire en exceso o bien oxígeno en exceso. Habitualmente se emplea en las combustiones un exceso de oxígeno para tratar de que la combustión sea lo más completa posible, es decir, que no salgan los reactivos sin quemar y que se forme la mínima cantidad de monóxido de carbono. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear un pequeño esquema para ver los datos que tenemos. Vamos a dibujar aquí la unidad de incineración catalítica, un diagrama de bloques en el que dibujamos esa unidad de incineración. Y ahora indicamos las entradas y salidas que tienen. ¿Qué entradas tenemos? Bueno, pues vamos a tener una entrada que vamos a llamar, por ejemplo, F como siempre, y según el problema va a ser de 100 kilogramos. 100 kilogramos alimentados pues por unidad de tiempo, por ejemplo por hora. Y además, bueno, sabemos la composición de esa corriente: tiene un 88% de carbono y un 12% de hidrógeno. 12% de hidrógeno. Bien, además, claro, para quemar el carbono y el hidrógeno es necesario introducir aire. Una corriente de aire. Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Tenemos que introducir en la unidad de incineración, en ese horno, tenemos que introducir aire. Bueno, no hay forma, ¿no? Bien, y el aire está formado por nitrógeno y oxígeno. Tiene un 70 y vamos a considerar los porcentajes habituales: 79% de nitrógeno en moles o en volumen y un 21% de oxígeno. Tenemos nitrógeno y oxígeno. ¿Y qué salida obtenemos? Bueno, pues la salida que obtenemos es el gas de combustión que contiene el dióxido de carbono en un porcentaje de un 13,19%, contiene oxígeno en un porcentaje de 3,53% y contiene además nitrógeno en un porcentaje de 83,28% en moles. Bien, y claro, se va a obtener otra corriente más, que es una corriente de agua. En realidad sale con los gases de combustión, pero como se dan en base seca, la voy a poner aparte, que voy a llamar, por ejemplo, W, la corriente W, que es agua solamente. Vale, y ahora vamos a intentar ver qué cantidades se forman
cuántos moles se generan de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno cuando se queman 100 kilos del gas de combustión, cuando se queman 100 kilos de la alimentación de carbono e hidrógeno. Y qué porcentaje de aire en exceso estamos empleando. Vale, entonces vamos a ir pasando, es un problema relativamente simple, porque con los datos que nos da tan solo tenemos que hacer cálculos estequiométricos. Primero vamos a dibujar las reacciones que tienen lugar. El carbono se quema con el oxígeno y forma dióxido de carbono. Hay una combustión llamada incompleta, en el que el carbono quemaría para dar monóxido de carbono, pero aquí, como no nos habla de generación de monóxido de carbono, suponemos que todo el carbono quema dióxido de carbono. Por otro lado, el hidrógeno quema con el oxígeno para dar agua, justo con un medio. Bien, y ahora vamos a pasar a calcular cuánto dióxido de carbono se ha formado y cuánta agua se ha formado. Pero bueno, primero tengo que saber cuántos moles de carbono quemo y cuántos moles de hidrógeno quemo. Por tanto, partimos de F, 100 kilogramos, y vamos a ver cuántos moles hay tanto de carbono como de hidrógeno en esa corriente de alimentación F. 100 kilogramos vamos a poner de F por... Usamos el porcentaje en masa, 88% de carbono. Bueno, pues tenemos 88 gramos de carbono en 100 gramos de F. Gramos de F a 88 kilogramos de carbono en 100 kilogramos de F. Kilogramos de F se van con kilogramos de F y ya tenemos kilogramos de carbono. Y ahora los vamos a pasar a moles. Bueno, a moles kilo. Vamos a poner arriba un mol kilo de carbono, que son la masa atómica del carbono, 12 kilogramos de carbono. Kilos de carbono se van. Y esta pequeña cuentecilla nos va a dar los moles kilo de carbono que estamos suministrando al incinerador catalítico. 7,33 moles kilo de carbono. De igual manera vamos a ver cuánto hidrógeno estamos metiendo ahí. Volvemos a hacer lo mismo. 100 kilogramos de F. 100 kilogramos de F por el porcentaje que tiene de hidrógeno, 12 kilogramos de hidrógeno que hay en 100 kilogramos de F. Kilos con kilos se van. Y ahora lo pasamos a moles kilo. Arriba, un mol kilo de hidrógeno, que son 2 kilogramos de hidrógeno. Y ahí ya tenemos también los moles kilo de hidrógeno, 6 moles kilo de hidrógeno alimentados al equipo. Por tanto, entran en F 7 moles kilo de carbono y 6 moles kilo de hidrógeno. Y en cuanto tengo esto por la estequiometría, puedo saber cuánto CO2 se forma, cuántos moles kilo de CO2 se forman, cuántos moles kilo de agua se forman e incluso cuánto oxígeno gasto. Voy a calcular todo eso. Cuánto oxígeno consumo, es lo que se conoce como el oxígeno teórico o requerido. Pero primero vamos a ver cuánto CO2 se va a liberar y cuánta agua se va a formar también. Vale, entonces empezamos a calcular uno de los gases de combustión, que es el dióxido de carbono. ¿En qué cantidad se forma? El carbono, como vemos, se forma por combustión, el dióxido de carbono se forma por combustión de carbono. Como introducimos en el incinerador 7,33 moles kilo de carbono, inmediatamente por la estequiometría de la reacción puedo saber el dióxido de carbono formado, ya que un mol kilo de dióxido de carbono se genera cuando se quema un mol kilo de carbono. Mol kilo de carbono se va y por tanto se generan 7,33 moles kilo de dióxido de carbono en esa combustión. Vale, ya tenemos el dióxido de carbono formado, uno de los gases de combustión. Ahora vamos a pasar a calcular cuánto vale el agua. Esa corriente que puse aparte de agua, ya que el gas de combustión lo da en base seca, el agua lo tengo que poner aparte, pues calculo cuánto obtengo. Parto de los moles kilo de hidrógeno, que son 6 alimentados al incinerador. 6 moles kilo de hidrógeno voy a la estequiometría. Cada mol kilo de hidrógeno, ¿cuántos moles kilo de agua genera? Un mol kilo de hidrógeno genera un mol kilo de agua. Un mol kilo de agua. Por tanto, de agua también se generan 6 moles kilo. 6 moles kilo de agua. Bien, esta es la corriente que arriba en el esquema, volvemos a verlo, llame W. Por aquí salen 6 moles kilo de agua y por aquí salen 7,33 moles kilo de dióxido de carbono. Esto
lo tenemos, 7,33 moles kilo. Vaya, cómo me cuesta hoy el hacer poca cosa. 7,33 moles kilo de dióxido de carbono. Bien, ¿puedo conocer el oxígeno y el nitrógeno que salen? Es inmediato. Una vez que sé que de dióxido de carbono salen 7,33 y es un 13,19%, puedo plantear el siguiente factor de conversión para saber los moles totales de gas de combustión. Vamos a ver cuántos moles totales de gas de combustión salen. Bueno, pues tenemos que de dióxido de carbono salen 7,33 moles kilo de dióxido de carbono. Y por el dióxido de carbono, ¿qué representa respecto al total del gas de combustión? Pues un 13,19%. Era un 13,19 lo que indicaba antes el problema. Pues vamos a poner 13,19 moles kilo de dióxido de carbono que hay en 100 moles kilo de gas de combustión. Y, por tanto, si hacemos esta cuenta, nos salen 55,57 moles kilo de gas de combustión. Estos 55,57 lógicamente es todo el gas de combustión, es decir, contienen los moles kilo de dióxido de carbono, los de oxígeno y los de nitrógeno. Son los moles kilo totales de gas de combustión que salen por aquí. Por tanto, si sabemos que de oxígeno hay 3,53% y de nitrógeno 83,28%, es inmediato el conocer cuántos moles kilo saldrán también de oxígeno y de nitrógeno en ese gas de combustión. Hacemos un factor de conversión más. A la salida, en el gas de combustión, el oxígeno que nos sale es 55,57 moles kilo de gas de combustión por... ¿En qué porcentaje se encuentra el oxígeno? 3,53. 3,53 moles kilo de oxígeno que hay en 100 moles kilo de gas de combustión. Como podemos ver, se van las unidades y nos quedan moles kilo de oxígeno a la salida. 1,96 moles kilo de oxígeno a la salida en el gas de combustión. Y de nitrógeno, pues se puede hallar por diferencia. Si restamos 55,57 menos lo que es dióxido de carbono, que son 7,33, y menos los 1,96, nos sale el nitrógeno. Pero también podemos hacer la misma cuenta de antes. 55,57 moles kilo de gas de combustión por ¿en qué porcentaje se halla el nitrógeno en ese gas de combustión? Es 83,28. 83,28 moles kilo de nitrógeno que hay en 100 moles kilo de gas de combustión. Vemos cómo las unidades se nos simplifican y tenemos 46,28 moles kilo de nitrógeno. Pues ya tenemos la composición de nuestro gas de combustión. El oxígeno que sale, el nitrógeno que sale, el dióxido de carbono que sale, que como comprobación podemos sumarlos, esto más esto más esto debe dar esto de aquí. Y además tenemos el agua que sale, tenemos todos los gases que se generan en esa combustión ya determinados. Y por tanto ya solo nos faltaría una última cosa, que es saber cuánto aire en exceso metemos, el porcentaje de aire en exceso. Este aire que metemos por aquí entra en exceso. ¿En qué porcentaje de exceso de aire estamos utilizando? Bien, pues para ello vamos a comentar cómo se calcula. El porcentaje de aire, o también se puede llamar oxígeno en exceso, es igual a el oxígeno que entra a través de la corriente de aire, menos el oxígeno requerido o teórico, partido del oxígeno teórico, y por 100. ¿Qué es el oxígeno teórico? El oxígeno teórico es el oxígeno necesario para la combustión completa, es decir, cuánto oxígeno se requiere para quemar completamente, es decir, aunque parte queme a monóxido de carbono, se supone que todo pasa a dióxido de carbono. Aunque tengamos una parte de carbono e hidrógeno que no quema, se supone que quema todo y todo a dióxido de carbono. Eso sería el oxígeno teórico. Y vamos a calcularlo. El oxígeno teórico
es la suma del oxígeno gastado al quemar el hidrógeno y al quemar el carbono completamente, que es como ocurre en el problema. ¿Cuánto carbono y cuánto hidrógeno quemamos? 7,33 moles kilo de carbono y 6 moles kilo de hidrógeno. ¿Cuánto oxígeno se gasta? Lo tenemos aquí en las reacciones. Para quemar el carbono gastamos 1 mol de oxígeno por cada mol de carbono. El hidrógeno no, medio mol de oxígeno por cada mol de hidrógeno quemado. Cogemos estas cantidades de hidrógeno y de carbono y calculamos cuánto oxígeno se necesita para quemarlas. Y ese es el oxígeno teórico requerido. Así que vamos, por ejemplo, con el carbono. El carbono, vamos a quemar 7,33 moles kilo de carbono. ¿Cuánto oxígeno se requiere? Pues cada mol kilo de carbono requiere 1 mol kilo de oxígeno para poder quemarse. Mol kilo de carbono, y quedan los moles kilo de oxígeno necesarios para la combustión. Ahora pasamos al hidrógeno. Quemamos 6 moles kilo de hidrógeno por 1 mol kilo de hidrógeno, según la ecuación anterior, requiere la mitad de oxígeno, medio mol kilo de oxígeno. Si hacemos esta pequeña cuenta, 7,33 más 6 entre 2, 3, así que se requieren 10,33. 10,33 moles kilo de oxígeno necesarios para quemar completamente hidrógeno y carbono. Este es el oxígeno teórico. Y ahora voy a calcular el oxígeno que entra. Oxígeno que entra en el sistema. ¿Que entra por dónde? Por aquí, con el aire. Oxígeno que se alimenta por aquí. Voy a ver cuánto oxígeno se alimenta por ahí. ¿Y cómo puedo calcular eso? Porque sé cuánto nitrógeno sale aquí. El nitrógeno que sale aquí lo tenemos calculado en el gas de combustión. Salen 46,28 moles kilo de nitrógeno. Aquí salen 46,28. 46,28. ¿Y eso qué significa? Que por aquí entran los mismos. 46,28. ¿Y por qué? Porque el nitrógeno es un inerte. El nitrógeno no reacciona en la unidad de incineración. Por tanto, todo el nitrógeno que entra sale. Si yo he calculado previamente cuánto sale, sé cuánto entra. Pero si sé cuánto entra, 46,28 moles kilo de nitrógeno, inmediatamente puedo saber cuánto oxígeno entra. Solo necesito hacer un pequeño factor de conversión. Puedo escribir 46,28 moles kilo de nitrógeno por 79 moles kilo de nitrógeno, 79 moles kilo de nitrógeno que contienen 21 moles kilo de oxígeno, la proporción en la que se encuentra el aire. Moles kilo de nitrógeno se van con moles kilo de nitrógeno y obtenemos los moles kilo de oxígeno inmediatamente. 46,28 por 21 entre 79 nos da el oxígeno que entra. ¿Cuánto oxígeno nos entra? Pues 12,30 moles kilo. 12,30 moles kilo de oxígeno. Y este es el oxígeno que se alimenta con el aire. Sin más que saber cuánto nitrógeno sale en la corriente de gas de combustión, inmediatamente es el mismo que entra con el aire y por tanto por la proporción 79-21 sé inmediatamente cuánto oxígeno estoy alimentando. 12,30. Así que ya solo queda venir aquí y como tenemos que entran 12,30 moles kilo de oxígeno, inmediatamente sacamos el porcentaje de oxígeno en exceso, que va a ser igual a oxígeno que entra, 12,30, menos oxígeno requerido, 10,33, o teórico, partido del teórico, 10,33, y por 100. Y esto si lo calculamos nos da un 19%, más o menos, 19%. Así que estamos alimentando un 19% de oxígeno más del necesario, más que el que requiere la combustión, un exceso de oxígeno de un 19%. Eso es bueno porque garantiza que la combustión sea más completa. El problema es teórico, supone que quema todo completamente. En la realidad no. En la realidad saldrá quizá algo de hidrógeno sin quemar, parte del carbono quemará a monóxido de carbono en vez de dióxido de carbono, y eso se puede minimizar con el oxígeno en exceso. A más oxígeno en exceso, más garantía de que la combustión sea completa, dentro de unos límites, por supuesto. Bien, es un problema un poco largo y he hecho aquí un montón de garabatos. Espero que se entienda algo. Un problema de balance de materia a una unidad de combustión, a un quemador. Incineración catalítica es igual. Entran 100 kilos de alimentación
compuestos de carbono e hidrógeno, 88% de carbono en peso, en masa y 12% de hidrógeno. Alimentamos aire con composición normal, atmosférica, 79 nitrógeno, 21 oxígeno, y obtenemos una corriente de gas de combustión, pero en base seca, sin incluir el agua, por eso el agua lo puse como una corriente aparte, y me pide que calcule la composición del gas de combustión, cuántos moles salen de cada componente y el porcentaje de aire en exceso. Planteo las ecuaciones de combustión de carbono e hidrógeno y por estequiometría resuelvo el problema. Primero saco en 100 kilos de F cuántos moles de carbono hay, cuántos moles de hidrógeno, simplemente usando los porcentajes en masa y la masa atómica y molecular de carbono e hidrógeno, y obtengo cuántos gramos de carbono entran, cuántos moles kilo de carbono entran por aquí y de hidrógeno. Inmediatamente puedo saber, al quemar el carbono, cuánto CO2 se forma, y al quemar el hidrógeno, cuánta agua se forma. Pero en cuanto sé los moles de carbono, moles kilo de carbono formados, de dióxido de carbono formados, como sé su porcentaje, 13 y 19, inmediatamente puedo saber cuánto gas de combustión, cuántos moles kilo de gas de combustión salen en total. Y al saber esos moles kilo totales, como sé los porcentajes de oxígeno y nitrógeno, sé inmediatamente cuánto oxígeno sale en exceso, sin quemar, sin participar en la combustión, y cuánto nitrógeno sale. El nitrógeno es muy importante porque todo el que sale ha entrado por aquí. Es un inerte, sale lo mismo que entra. En cuanto sé el nitrógeno que ha entrado por aquí, sé cuánto oxígeno entra. Por la estequiometría puedo sacar inmediatamente también cuánto oxígeno se consume, oxígeno teórico o requerido para la combustión, y de ahí puedo obtener el aire en exceso o bien oxígeno en exceso, que es simplemente la diferencia entre el oxígeno que entra menos el requerido teórico dividido entre el requerido.